Muy buenos días, estimados estudiantes del curso de Fundamentos de Java. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante con respecto a los métodos estáticos del lenguaje de programación Java. Soy el doctor Iván Peterlik Azabache. Primeramente, vamos a ver primero qué cosa es un método estático y además también un método estático dentro de la tipología de métodos, un método estático que no retorna valor. También vamos a ver lo que concierne a los métodos estáticos que sí retornan valor. Pero para poder materializar la teoría que ya se les ha brindado, vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando la herramienta de desarrollo NetBeans rápidamente. Justamente aquí tenemos ya la herramienta de desarrollo NetBeans, en la cual yo voy a crearme rápidamente acá un proyecto. Vamos a poner acá ejemplo 01. Le doy finalizar. Aquí primeramente me voy a crear un pequeño paquete. Vamos a ponerle el nombre repositorio. Y dentro de este me voy a crear una clase. Primeramente voy a comenzar con la clase llamada Java Main Class. Ahí le voy a poner el nombre principal. Esta clase básicamente me va a permitir la ejecución del programa. Mira, rápidamente para poder hacer un ejemplo de un método que no retorna valor, dentro de esta clase voy a poner acá un método en el cual su modificador de acceso es público. El método es estático, no retorna valor, que se llame, por ejemplo, calcular promedio. En esta oportunidad puede ser que este método no tenga parámetros de entrada. Yo voy a hacer que ingresen dos parámetros de entrada, como la variable n1 o como el parámetro n2. Ambos son de tipo dato entero. Rápidamente, acá de manera local, voy a declarar localmente una variable llamada promedio, inicializada en 0. Voy a agarrar la variable promedio y voy a recibir los dos parámetros de entrada, multiplicando, en este caso sumándolos y dividiéndolos entre 2. Ahí está. Hago un pequeño casting aquí. Y de esta forma, tranquilamente lo puedo, bueno, en este caso sea double, ¿no? Float en este caso. Y finalmente con el system.prime, ahí diría simplemente el promedio es lo concateno con la variable de salida y listo. Recuerden que el método es estático. Ahora, cuando es estático, yo lo puedo llamar en el método main sin necesidad de haber creado un objeto. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente, no es que yo me cree un objeto para poderlo llamar desde el método main. Simplemente, como el método es estático y el método main también es estático, sin ningún tipo de problema yo lo puedo ver y lo detecto automáticamente. Le doy Enter. Por acá le voy a mandar, por ejemplo, un 16, un valor 16 y ponte un 10. Finalmente, cuando lo ejecuto, le doy clic derecho, lo ejecuto y en la consola ya debería aparecer el resultado final. Ahí está, ¿ves? Dice el promedio es 3.0. Ahora, ¿qué pasaría si este método calcular promedio yo lo tendría que llamar en otra clase? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me creo otra clase. Una clase que se llame la clase B, por ejemplo. Esta clase está totalmente vacía. No hay absolutamente nada. Pero de repente se me ocurre que dentro de esta clase B, suponiendo de que en la clase principal el método calcular promedio ya no lo voy a implementar ahí. Inmediatamente este método lo traslado ¿a dónde? Esto lo voy a borrar. Lo voy a trasladar a la clase B, justamente aquí. Fíjense. Pero la manera, la filosofía
de poder invocar al método calcular promedio sabiendo que ya está implementado dentro de la clase B es que ahora en la clase principal se va a poder ejecutar desde esta clase. La forma de poder llamarlo desde otra clase a esta clase actual ya no va a ser de la misma forma como se hizo en el ejemplo anterior. Ahora lo que yo tengo que hacer es especificar de dónde proviene. En este caso yo diría la clase B, punto, ¿ve? Y ahí automáticamente va a detectar el nombre del método llamado calcular promedio. Fíjense. Por acá le mando el 16 y por acá le mando el 10. Y de alguna manera yo tendré que ejecutar no la clase B, sino la clase principal. Ahí está. Y sale justamente el promedio de 3.0. Eso quiere decir que lo hemos hecho en dos clases. Ahora, vamos a suponer que de la clase B, el método ya no es un método que no retorna valor, sino ahora yo quiero que retorne valor. Es lo contrario. Yo simplemente optaría en quitarle la palabra reservada void. Y como la naturaleza o el tipo de datos del promedio, que es la variable de salida, es float, voy a hacer que acá retorne un float. Ahora, esto ya no lo imprimiría aquí. Como yo tengo acá ya el promedio y está retornando un float, acá simplemente yo tendría que colocar return. Promedio directamente. Quiere decir que este es un método con retorno de valor. Ahora, la forma de poderlo llamar en la clase principal, quiere decir que ahora este método es un método con retorno de valor. Quiere decir que yo tendría que guardarlo de derecha a izquierda a una variable que guardaría el retorno de valor que viene a ser plasmado a través del promedio. Finalmente, retorna valor y acá automáticamente los tendría que estar imprimiendo por pantalla. Diría, el promedio es... y lo concatenaría con la variable de retorno de valor que nosotros estamos especificando. Automáticamente lo ejecutaría desde principal y ya está, ahí tendría justamente el mismo resultado. Bien, muchas gracias. Hemos terminado con este ejemplo. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.